Que el Señor les bendiga a todos. El día de hoy vamos a ver las respuestas de las preguntas que realicé del tema La noticia impactante del Evangelio. Hemos visto el video, hemos enviado las preguntas y este video es para dar las respuestas. Iniciamos. ¿Por qué para nosotros, seres humanos caídos en pecado, es perjudicial que Dios sea justo, santo y bueno? Porque Dios no puede ir en contra de sus atributos. Y al ser justo, santo y bueno, Él no tolera el pecado. Es más, está airado todos los días con el pecador. Él tiene que castigar el pecado. Si no lo hiciera, ya no sería justo y santo. Lo perjudicial para nosotros es que somos pecadores y Él tiene que ejercer justicia en contra nuestra. Debemos pagar por nuestros pecados. Gracias le damos porque envió a su Hijo en sustitución nuestra. Y todo aquel que crea en Jesucristo queda libre de culpa y aparece como justo frente a Dios, ya que Él llevó y pagó nuestros pecados con su muerte en la cruz y vivió una vida justa y recta, sin pecado, y esa justicia la atribuye a todo aquel que cree en Él. Menciona la cita bíblica que dice que no hay nadie bueno, ni siquiera uno. Lo encontramos en Romanos 3:12, que dice de la siguiente manera: todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Qué quiere decir la palabra de Dios donde dice que Dios demostró su justicia y es quien justifica? Lo explicaré con la siguiente ilustración. Dios es un juez justo, recto, santo, insobornable. El hombre, por su parte, es vil y pecador, digno de toda condenación. Ha pecado contra Dios, ha pecado contra él mismo, ha pecado contra la naturaleza. Y la paga del pecado es la muerte. Su condena es la muerte. Pero Dios no puede pasar por alto los pecados del hombre. Él tiene que castigar el pecado, porque si no, ya no sería recto, ni santo, ni justo. Y Él es un juez que no puede ser sobornable. Entonces, este juez se quitó su vestidura de juez y tomó el lugar del acusado y pagó su pena. ¿Cómo lo hizo? Se convirtió en hombre. Vivió una vida perfecta, sin pecado. Y pagó la pena del hombre, de su pueblo, muriendo en la cruz. Él murió y resucitó. Y está ahora a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Y todo aquel que cree en Él tiene vida eterna, porque Él ya pagó por todos aquellos que creen en Él. Entonces, de esta manera, Él demostró su justicia, porque ha castigado el pecado por medio de la muerte de su Hijo. Él mismo pagó el precio del pecado y Él mismo es quien justifica, porque por medio de Él podemos obtener la salvación a todo el que cree y pone su fe en Jesús y se arrepiente
de sus pecados. Entonces, ahí demostró su justicia y Él es quien justifica. ¿Qué significa la frase que dijo Jesús? ¿Consumado es? Eso significa que Él hizo lo que era requerido para satisfacer la justicia de Dios contra su pueblo. Él pagó el precio en su totalidad. En esa cruz, Él cargó nuestros pecados. Lo que debía caer sobre ti y sobre mí, cayó sobre nuestro Señor Jesucristo. Según Isaías 53:10, ¿quién fue que decidió que Jesús muriera en la cruz? Tenemos un solo Dios, que se manifiesta en 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, el Padre dio a su Hijo, y el Hijo se entregó a sí mismo como ofrenda de expiación. Así que fue Dios mismo el que decidió morir en la cruz. Según Isaías 53:10, ¿quién fue que sometió a Jesús a padecimiento y quiso quebrantarlo? Los romanos, Satanás o Dios. ¿Por qué lo hizo? Según Isaías 53:10, fue el Padre, Dios Padre. Y lo hizo porque Él es un Dios santo, esto es, separado del pecado. Es recto, perfecto, que exige justicia, aborrece el pecado y la maldad. Y al ser un juez justo, tiene una ley, y el hombre la ha transgredido y ha pecado contra Dios y debe pagar. Y la paga del pecado es la muerte. Por amor, Él se ofreció a sí mismo a pagar esa deuda, muriendo en nuestro lugar. Él sufrió, fue quebrantado y padeció. Es decir, Él mismo satisface su justicia, hizo lo que era requerido para satisfacer su justicia. Ahora, estimado amigo, estimada amiga, la única manera que Dios quede satisfecho es que alguien pague. Tú vas a pagar, te vas al infierno y vas a pagar por tus pecados. Pero si quieres que Cristo pague, tienes que confiar en Jesucristo, y Él paga por ti. Juan 3:36 lo dice de la siguiente manera: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. ¿Qué dice Hechos 4:12? Hechos 4:12: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Según San Juan 14:6, ¿quién es el único camino hacia el Padre? Juan 14:6 dice de la siguiente manera: Jesús le dijo: yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La respuesta es Jesucristo. Él es el único camino hacia el Padre. ¿Qué dice 1 Timoteo 2:5? 1 Timoteo 2:5 dice de la siguiente manera: porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. ¿Puedes hacer algo tú para salvarte? ¿O todo depende de la gracia de Dios por medio del arrepentimiento y fe en Jesucristo? Soy salvo, soy salva, solo por una razón. 2000 años atrás, el Hijo de Dios sangró y murió por mí. La salvación viene por medio del arrepentimiento y fe en Jesucristo. Efesios 2, del 8 al 9, dice de la siguiente manera: porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Primera de Pedro 1:13
lo dice de la siguiente manera. Exhortación a la santidad. Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Sed sobrios en espíritu. Poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. ¿Qué es la mente? La mente en la Biblia se refiere a la mente, el corazón, es el centro de controles del ser humano, de nuestra voluntad, emociones, intelecto. Es el centro de nuestro proceso decisorio. ¿Qué significa arrepentirse? Arrepentirse es darse cuenta que tu manera de pensar, tu manera de ver la realidad estaba equivocada y después ver y someterse a la verdad de Dios, de quién eres tú, quién es Jesús y lo que Él ha hecho por ti. Al cambiar tu manera de pensar, debe haber un cambio en tu voluntad, en tus emociones. Ahora odias el pecado que antes tanto amabas. Deseas la santidad que alguna vez ignoraste. Consideras el reino de Dios como una perla de gran precio. No solo basta arrepentirnos, sino también tenemos que creer en Jesucristo, reconociendo que no hay nada, absolutamente nada dentro de nosotros que nos pueda salvar. Menciona las evidencias de que ha habido un arrepentimiento y que se ha depositado la fe en Jesús y que se ha iniciado la obra en las personas. Las evidencias son las siguientes. Tiene que haber un crecimiento en gracia. Seguirás creciendo profundamente en tu arrepentimiento. Seguirás profundizando en tu fe. Poco a poco serás transformado más y más hacia la imagen de Jesucristo. De las señales más grandes de una verdadera conversión es que Dios te cuidará con un amor de Padre. Te corregirá cuando te salgas del camino. Esto no lo hace porque su actitud hacia ti haya cambiado, sino porque te ama y Él desea tu santidad. Cuando te haces cristiano, te conviertes en la providencia de Dios, y el que comenzó la buena obra, la perfeccionará. Estas son las respuestas a las preguntas que hemos realizado de acuerdo al video donde exponemos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora solamente pregúntate si tú ya has depositado tu fe en Jesús, si te has arrepentido, si ya has tenido un cambio de mente, un cambio de voluntad, un cambio en tus emociones, si estás creciendo más y más hacia la imagen de Jesucristo, tienes ese deseo por Dios, sigues profundizando en tu fe, sigues creciendo en gracia, sigues creciendo profundamente en tu arrepentimiento, sientes esa señal dentro de ti que te dice, el Espíritu te dice que eres un hijo de Dios, sientes ese deseo por Dios, sientes que Dios es tu Padre, que Él te está cuidando y cada vez que te sales del camino, Él te vuelve a corregir, Él te corrige y te regresa al camino. Felicidades. Ha habido un arrepentimiento en tu corazón y vas creciendo en el conocimiento de nuestro Señor, vas siendo transformado más y más hacia la imagen de Jesucristo. Y si no lo has hecho, pídele mucho en oración al Señor que te dé ese deseo por Él, ese deseo de conocerlo, ese arrepentimiento, y ven a Él, porque Él, todo aquel que viene a Él, Él no lo desprecia, Él lo recibe.
Él es un Dios lleno de amor, por eso mandó a su Hijo para pagar algo que nosotros nunca hubiésemos podido pagar. Y Él te está haciendo llegar ahora este mensaje en donde te expone su evangelio, este plan de salvación para todo aquel que cree en Él, y al creer en Él tenemos vida eterna. Así que hoy es un día, una oportunidad más que Dios te da para que te acerques a Él, para que te arrepientas de tus pecados, para que creas en Él y inicies este camino donde serás transformado más y más hacia la imagen de Jesucristo. Que tengan todos un lindo día, que el Señor les bendiga. Amén.